Vamos a dedicarle este bloque para hablar de una situación muy trágica que vive la educación, en este caso las universidades públicas, y más en concreto la UNA, la Universidad Nacional de las Artes. Así que nos acompañan las estudiantes autoconvocadas de la UNA Folclore y al profesor Enzo Espeche. Le damos otro fuerte aplauso, por favor. Bueno, gracias en principio por haber llegado hasta acá, hasta este canal, Urbana TV. ¿Es la primera vez que vienen al barrio? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno. sí. Gracias por la invitación. No, También. por favor, para nosotros es como lo explicaba, está bueno hablar de lo que está pasando, que no está bueno lo que está pasando, pero hay que visibilizarlo. Así que, bueno, quería saber con el profesor Enzo, que sos profesor de folclore, ¿no? Sí. De la UNA. De la Y UNA. que nos cuentes un poco, que nos hagas un paneo histórico de la Universidad Nacional de las Artes, como para empezar a conocerla en profundidad. Muy bien. El proyecto se aprobó en 1996 de la creación del Instituto Nacional Superior, del Instituto Universitario Nacional del Arte, que aunó todos los institutos superiores de enseñanza artística de la nación que estaban acá en la ciudad de Buenos Aires. Distintas disciplinas del arte eran en general profesorados. A partir del 96 se hizo un decreto presidencial por la cual iban a pasar a hacer este conglomerado de arte en el ámbito universitario. Luego de eso, en el 2014, hubo una ley a través de la cual se creaba la Universidad Nacional de las Artes. Bien, ahí es del cambio de denominación, ¿no? De la ex UNA a la UNA. A la actual. Inclusive antes aún eran, por ejemplo, el profesorado de el Carlos López Buchardo, que era un profesorado de artes musicales, el Instituto Nacional Superior de Profesorado de Folclore, el de danzas, la Escuela de Bellas Artes, digamos, inclusive hoy son 7 departamentos y áreas transdepartamentales históricas y se han sumado otras. Eso quiero hablar también, que nos comentes la diferencia entre lo que decís de áreas transdepartamentales y departamentos. Sí, ¿qué diferencia? Porque parece que acá hay como que hablamos de los cambios, ¿no? de palabras de un instituto a convertirse en universidad, que tiene un símbolo importante, le da más entidad, y esto que decías de ser un departamento a ser por debajo de un departamento, que es justamente lo que dijiste, la palabra transdepartamental. Bueno, digamos, en sí no puedo decir categóricamente cuál es la diferencia a partir de la construcción que se hizo, pero sí podemos hablar en términos generales de la incidencia que esto tiene. Fundamentalmente es la representación ante el Consejo Superior, que es menor al ser un área transdepartamental, y fundamentalmente la cuestión presupuestaria, que es menor. Digamos, esa es la incidencia que tiene. Bien. Que es como los cambios ahora de ministerio, ¿no? Exactamente. Exacto, que repercute también en el presupuesto y demás. Y los salarios, por ejemplo, que ustedes escribieron un documento, ¿no? Y en ese documento exponen, digamos, diferentes puntos de lucha. Sí. ¿Cuáles son esos puntos? En esos puntos está el tema de, bueno, a partir de la plata que inicia la facultad está habiendo muchas falencias en las cuales se ve desde lo edilicio, la UNA en general, nosotros también como folclore, el departamento se alquila, donde nosotros, el edilicio se alquila y no estaría alcanzando, se encuentran en deuda actualmente, también la plata que está ingresando, ella lo va a explicar mejor, está alcanzando para cubrir docentes, no docentes, para que la universidad siga funcionando día a día. El presupuesto no estaría alcanzando. Hay atrasos también en los salarios. Sí. Y justamente era lo que hablamos atrás de cámara, que no es menor el detalle de que estemos hablando de una universidad que también dicta carreras, y que una de estas sea las de folclore, que justamente trata de conservar un poco lo que es la identidad de nosotros, ¿no? Porque no es que es una universidad donde se enseña, no sé, algo importante que es medicina. También es otro problema que están atravesando, ¿no? la sanidad. Pero digo, folclore justamente es como
ningunearla directamente, las artes en sí, ¿o no? Sí, o sea, particularmente es un poco la línea gubernamental. Mi compañera recién hablaba, o sea, yo voy a decir un panorama muy escueto, pero muy contundente. O sea, todos sabemos, se puede ingresar a la web y está el presupuesto que el gobierno había destinado para todas las universidades públicas, las 57, que era de 103.000 millones, que después, en consonancia con el FMI, fue recortando. A principio de año ya se recortó 3.000 millones. El problema de las universidades en general es que el gobierno da partidas presupuestarias y ahora no las está dando en tiempo y forma. O sea que ya venimos de recorte al presupuesto general, que se votó con $1 en un número. Digo. Mandan las partidas atrasadas, lo cual genera más deuda. Es decir, por ejemplo, cuando vos entrás a la web o te comprás un diario gráfico y lees Clarín o los medios hegemónicos, lees títulos como los rectores no se conforman con un 30% más de presupuesto con respecto al año pasado, las universidades privadas tienen más, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no te dicen esos espacios, esos medios, esos poderes, es que en realidad fue mucho menor que el año pasado. Si uno están las estadísticas, o sea que la gente pueda entrar y corroborar, el presupuesto a la universidad del 2017 con respecto al 2016 fue un 44 más. En términos nominales, ¿no? Saquemos la reales, inflación. que fue un 12%. Supuestamente con una inflación al 25.8 eran de un 15. Después, desde 2018 con respecto al 2017, nominalmente nosotros tenemos las universidades públicas un 27%, pero en realidad esto fue al mes pasado, al 34 y algo, ya la inflación es superior, o sea que es menos del 10%, es mucho menos que el año pasado y que los periodos anteriores. Y la UNA, cuando uno entra al ministerio, a la secretaría, perdón, porque ya no es ministerio, cuando entras a ver la parte presupuestaria detallada, no se encuentra la página, vas al Ministerio de Economía. Pasa, se rompen los links, ¿viste? De repente entonces, no y ver. llegás, link, llegás, o sea, está configurado para que vos no lo veas y te das cuenta que para la UNA, esto para también contrarrestar lo que dice, por ejemplo, Clarín, para la UNA el presupuesto era de 2015. Cuando Clarín dice que por qué los rectores o los estudiantes o los no docentes o los docentes no se conforman con el presupuesto del salario, en realidad las universidades, en el caso de la nuestra, habían estipulado, si mal no recuerdo, 1.250 millones, que después el ministerio dijo no, damos menos, o sea, ya tenemos una deuda de más de 250. O sea, ¿se entienden? Sí, y aún así la universidad abrió, y si se toman medidas de fuerza de cualquiera de los claustros, no es porque no se confía, sino porque es insostenible. O sea, el mensaje está claro, la quieren vaciar. Y te tiro un último dato, la partida presupuestaria para la fecha de hoy, o sea, septiembre, esto lo leí ayer, o sea, 21 de septiembre. Día de la primavera. Día de la primavera. Poner el color. La partida presupuestaria era de 74.900.000 y pico, 60 y pico, una cosa así. De esa partida solo se ejecutó el 83%, o sea que ya hay una deuda de más de 12.000 millones. Cuando vos desglosás la deuda, son presupuestos destinados a becas. Por ejemplo, el ex rector, por poner un ejemplo nada más, de la Universidad de San Martín, tiene unos números abismales de la cantidad de becados que tenían y la cantidad que tienen ahora, que bajó. Terrible. O sea, es tremendo. Terrible. Instrumentos también, ¿no? Sí, los Podemos elencos, de todas las elencos, universidades. de Entonces ya tenemos una deuda y son esas deudas destinadas a beca, infraestructura, insumo, investigación. Es terrible. O sea, Estamos es tremendo. alquilando. Están. ¿Por qué las universidades privadas Cultura. no pagan a Vele y las universidades públicas tienen que pagar eso y un montón de otras cosas más? Entonces, es una línea gubernamental. Y esto en el día a día, perdón, ¿me querías decir algo, Enzo? No, quería acotar nada más, porque mencionaron el sueldo de los docentes. Hace poco tiempo hubo una paritaria
que generó un aumento del 24% para los docentes universitarios. Pero obviamente la inflación está superando este 24% por un lado, pero por otro lado no es que el dinero viene de otro lugar, sino del propio presupuesto de la universidad. Entonces, al no tener el presupuesto, da lo mismo que aumenten el 100% porque de todas maneras no nos van a pagar. Va a llegar un momento en ese presupuesto que está totalmente achicado que no se van a poder pagar los sueldos. En nuestra institución en particular se deben el alquiler del edificio que compartimos con Artes del Movimiento. Hace por lo menos 2 meses que no se están pagando los alquileres. Esa es una realidad. Claro, porque dicen, aumentaron digamos, se logró la paritaria, tienen un aumento dicen 25%, pero no es, digamos, uno llega al punto fino y es 24%, pero si el presupuesto no se ejecuta en principio como está y no se incrementa... Sí, y la inflación claro, sigue en claro, aumento. porque además nosotros, digamos, cualquier trabajador tiene su presupuesto en absoluto déficit con la inflación que hay. Es decir, por más que uno tenga el incremento hoy salarial, ya viene con un déficit arrastrado de mucho tiempo. Sí, esto es, nosotros tuvimos en un programa, Kevin, el pequeño Michael Jackson, él bailaba, y entonces esto, lo que también hablamos detrás de cámara, es esto, ¿no? De difundir que la educación es pública, de que Kevin, como otros niños, se pueden formar y demás, y que en la realidad esto está costando cada vez más porque en realidad no tenés cupos. ¿Por qué? Porque estás en un edificio que está prácticamente, no en ruinas, pero sí está mal, tiene un déficit, ¿no? de edilicio. Entonces, después no hay becas. Por eso también estuve mirando que decían que los egresados también son muy pocos en relación, digamos, al total de inscripciones, porque en realidad por el espacio, ¿no? del lugar y demás, te lo ponen cada vez más difícil. Entonces cada vez esto de la educación pública, gratuita, laica, está quedando como en un anhelo. Sí. No, partamos también de la base que si la plata que hay alcanza simplemente para seguir manteniendo el funcionamiento, pagándole a los docentes, a los no docentes, de por sí en temas edilicios o de insumos, de becas, de arreglar las franjas horarias, que haya más posibilidades, tampoco se puede ver un nuevo proyecto de eso porque no habría insumos monetarios, digamos. Simplemente se puede seguir hoy día manteniendo que las clases se dicten y a la vez estamos, como dijo el profesor, hace 2 meses con un edificio que no se está pagando. Entonces, por otro lado, en algún momento, si eso sigue sucediendo, va a correr la presión desde otro lado. ¿Y están haciendo festivales, están haciendo clases en la calle? ¿Cómo? Sí, en el día de ayer, en el anfiteatro de Parque Lezama, se hizo un festival, el título era Festival Una Lucha, donde ahí muchas de las sedes de la UNA se juntaron para realizar este festival, para llevar al pueblo, mostrar lo que está pasando, mostrar también las cosas que se producen dentro de las facultades. Se dieron clases en vivo, la gente podía sumarse, se dieron, los profesores también dieron clases de instrumentos, después también tocaron, se hicieron también, que ya van a salir editados, intervenciones, como bueno, la del ponchazo, que se viralizó bastante. Ese es el video que vamos sí, a mostrar, que después van a pasar en ustedes. En breve vamos a pasarlo. Y después te pido también que nos envíen los demás videos, que así en el transcurso de los programas podemos ir difundiendo. Sí, ayer. Sin presupuesto no hay docentes, sin docentes no hay estudiantes, sin estudiantes no hay futuro. Universidad Nacional de las Artes está en emergencia.